Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal Especial con la doctora Julia Sáenz. Esto corresponde al tercer año C de la Universidad de Panamá. Hoy es jueves 28 de octubre de 2021. Tiene la palabra Joseph, o no, perdón, Martín. Y Martín es el que le da la palabra a Joseph. Profesora, tiene que dar la opción de compartir pantalla. Voy. Ya está para compartir. Acuérdense de ponerme el marcador para acá hacia un ladito, como me lo puso Esteban ayer. Bien, empieza Martín, rapidito. Le corresponde, quedamos en la última ronda del problema 46, le corresponde al compañero Alejandro Bremer, si se encuentra ahí. Sí, correcto, compañero. Puede comenzar. Perfecto. Haciendo síntesis a la luz de los hechos del caso presentado, se van a formular cargos tanto al general, el señor soy un genocida, y al presidente, el señor soy perverso. El general soy un genocida enfrentaría cargos por alzamiento en armas contra el gobierno, lo que popularmente se conoce como golpe de Estado, contemplado en el artículo 434 del Código Penal, con una condena de 5 a 10 años de prisión. Enfrentaría también cargos por destrucción parcial total de un grupo de seres humanos por su pertenencia política, contemplado en el artículo 440 del Código Penal, por el delito de desplazamiento forzoso a un grupo de personas o miembros de una sociedad. Y por último, con respecto al señor soy un genocida, o al general soy un genocida, enfrentaría también cargos contemplados en el artículo 441, homicidio agravado, y de igual manera la persecución ilícita contra una colectividad por motivos políticos, étnicos, raciales, culturales o de género, contemplados en el artículo 441 del Código Penal. El señor presidente, soy un perverso, de igual manera enfrentaría cargos por destrucción parcial de un grupo de personas por su pertenencia política, en este caso por el desplazamiento forzoso al grupo a este grupo o a sus miembros de la sociedad. De igual manera, él enfrentaría los cargos por deportación o traslado forzoso de lo que sería la población, contemplado en el artículo 441, numeral 4, y el numeral 5 también, de la privación grave de la libertad física en violación de las garantías o normas fundamentales del derecho internacional. El mismo también, de igual manera, el presidente soy perverso enfrenta los cargos por el asesinato de personas protegidas, según lo contempla el artículo 443 del Código Penal. Y por último, lo que reza el artículo 446 del Código Penal en su tomo o en su numeral 4, por el traslado forzoso o tomar como rehén o detener ilícitamente a las personas de determinado país. Esa sería la intervención en el caso. Gracias, Alejandro. Y finalmente, para terminar con este problema, me tocaría a mí. A modo de conclusión, en esta tercera ronda, con todo lo ya expuesto, es necesario mencionar que lo que establece el propio código en su artículo 22, al ser el presidente y el general, respectivamente, los jefes de Estado de ambos estados, no se le aplicarían las normas en cuanto al genocidio. Tendríamos que irnos al Estatuto de Roma. Y el señor, soy un genocida, lo entiende, todo lo que cometió, la gravedad de sus actos que ha ordenado, y se declaró culpable, como ya se indicó anteriormente, cumpliendo todas las características del artículo 65 del estatuto.
tal y como lo indica el numeral 8 del artículo 64, que es apenas inicia el juicio, se da esta declaratoria y se procede con todos los derechos propios del acusado del artículo 67. Desde que se colabora y se lleva adelante todo este proceso, si bien es cierto, no resultará inocente por los actos que he ordenado, también esta colaboración puede denotar en atenuantes de su responsabilidad e igualmente es indispensable con lo que se ha expuesto en el caso Ya ha comenzado. realizar un análisis de psiquiatría forense de la conducta que ha llevado adelante el propio general, puesto que es bien conocido que personas como la conducta que él tuvo al llegar al poder tras un golpe de estado desarrollan esquizofrenia paranoide, así que esto lo tendría que demostrar un perito y de esta manera podríamos saber si se encontraba en sus cabales y todas sus facultades al momento de ordenar. Bien, pasamos al siguiente problema. Modera Joseph. Martín, recuerda que te comenté que eligieras otro moderador para este problema porque yo soy parte de él. A mí me corresponde cerrarlo. Bueno, en este caso sería yo, ya para ir terminando. Problema 47. El joven de 28 años, de nombre Botella Caliente, vino graduado de médico cirujano y partero de la Universidad Nacional de México, UNAM. Sin embargo, no ha convalidado su título en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ni tampoco lo trajo debidamente apostillado. Independientemente de lo expuesto anteriormente, el doctor Botella Caliente atiende como médico en la clínica Hospital Nuevo Amanecer, en la cual se desempeña como médico de medicina general y además ha intervenido en la realización de varios partos. Tenemos la primera ronda, comenzamos con John Miller. Sí, muchas gracias. Buenos días. Dada la situación jurídica que se nos presenta, tenemos la responsabilidad como representantes del Estado de presentar formal querella en contra del señor Botella Caliente, toda vez que consideramos que el citado señor ha infringido la normativa jurídica panameña de carácter penal, porque juzgamos que el bien jurídico tutelado que el señor Botella Caliente ha quebrantado es el de la fe pública, considerando que la fe pública, pues, es un bien jurídico tutelado de carácter abstracto e intangible. El mismo, a pesar de lo anterior, es de suma importancia toda vez que garantiza una convivencia pacífica y armoniosa entre todos los asociados que vivimos bajo el paraguas del Estado. En consecuencia, la tipicidad que el señor Botella Caliente ha infringido debido al ejercicio ilegal o ilegítimo de la profesión de médico, en este caso, la encontramos precisamente en el Código Penal, en los artículos 381, el cual paso a citar. Quien ejerce una profesión para la cual se requiere idoneidad o habilitación especial sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Ok, si bien es cierto, se ha esgrimido que el señor Botella Caliente obtuvo una licenciatura en la formación académica que ya se ha vertido, que tiene que ver con la medicina, ante la República de Panamá el mismo no ostenta el carácter de idóneo, toda vez que no cumplió con el procedimiento para primero convalidar el título ante la primera casa de estudios superiores, en este caso la Universidad de Panamá, y tampoco lo trajo debidamente apostillado, por lo cual, ante los mortales, el señor Botella Caliente, y sin tener el ánimo de demeritar quizás la formación que él mismo haya recibido en la Universidad Nacional Autónoma de México, puede presentarse como cualquier persona sin ningún tipo de formación porque no tiene los documentos que lo acrediten como tal. Asimismo, consideramos que
como el artículo 381 no tiene inserto per se o por sí mismo un elemento agravante, tenemos que traer a colación el artículo 88, porque el mismo dice, son circunstancias agravantes comunes las siguientes. Bueno, de los distintos numerales que figuran dentro de este artículo, queremos hacer referencia a 3 de ellos. El número 4, que dice, cometer el hecho a cambio de precio o recompensa. Es conocido que el señor Botella Caliente ejercía la profesión de médico con la finalidad de lucrar. Por ello es que consideramos que lo cometía a cambio de precio o una recompensa. El numeral 5, que dice emplear astucia, fraude o disfraz. Evidentemente que la ha ejercido de manera fraudulenta. Y el numeral 6, que dice ejecutar el hecho con abuso de autoridad, de la confianza pública. Quiero subrayar esa palabra, de la confianza pública, porque aquí el delito únicamente se constriñe a la confianza pública. Entonces, queremos que la Fiscalía, en este caso, tome en consideración ese carácter de agravante por el ejercicio ilegítimo de la profesión. Y por último, quiero también que se llame a capítulo al señor representante de la Clínica Hospital Nuevo Amanecer, porque el mismo se constituye en cómplice secundario del señor Botella Caliente, porque le permitió trabajar dentro de la Clínica Hospital en la que él mismo ejercía la labor. Por último, y no menos importante, quiero hacer referencia al artículo 40 de la Constitución, que dice: toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeto a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad. Entonces, para concluir, sostenemos que el señor Botella Caliente es responsable por infringir el ordenamiento jurídico nacional de carácter penal por el ejercicio ilegítimo de la profesión de abogado. Muchas gracias. Jorge Mora. No se encuentra, pero en su defecto va a exponer Reiniero Espinosa. Sí. Decía que todavía estaba en me parece que en una clase de civil, algo me parece escuchar. Continúen, continúen, vamos ya a seguir para evacuar esto. Bueno, aquí tengo el argumento que iba a presentar el compañero Jorge. Del Código Penal de Panamá, en el libro segundo, los delitos, título 11, delitos contra la República, capítulo 4, nos habla del ejercicio ilegal de la profesión. Tenemos entonces que el primer y único artículo 381 que presenta el tema nos informa lo siguiente. Quien ejerce una profesión para la cual se requiere idoneidad o habilitación especial sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Como datos adicionales tenemos que, por lo general, un joven termina un bachillerato a los 18, luego de unos 5 años como mínimo obtiene un título universitario. Por tanto, en una situación ideal, a los 23 años sería un profesional. Y como es posible observar, informa el caso de Botella Caliente, cuenta con 28 años, o sea, por simple lógica, posee 5 años de experiencia laboral. Es aceptable presentar una defensa a favor de Botella Caliente en base al estado de necesidad y al derecho de trabajo como derecho humano fundamental e universal, ya que el trabajo es el medio sin el cual una persona no tendría oportunidad de lograr el ingreso monetario que le permita alcanzar un desarrollo y un crecimiento personal, social y familiar, que le garantice mejorar su nivel de calidad de vida. Así, en el Código Penal, libro primero, la ley penal en general, título segundo, hechos punibles y personas penalmente responsables, capítulo cuarto, causa de justificación, en el artículo 33, establece: actúa en estado de necesidad la persona que ante una situación de peligro para evitar un mal a sí mismo o a un tercero. En nuestra Constitución Política, el artículo 64 nos indica lo siguiente: el trabajo es un derecho y un deber del individuo y por tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. En este caso, aquí tenemos que resaltar que hay una probabilidad de que el señor Botella Caliente no haya recibido su título o su idoneidad, y esto hay que atribuirlo a meros procesos administrativos, puros trámites.
aquí también hemos llegado a la conclusión de que hay que aplicar la mínima intervención. Sí, está realizando una actividad que necesita una idoneidad, pero al mismo tiempo hay personas que necesitan esa atención médica. Y de aquí a que reciba una idoneidad, la mayoría de los pacientes ya van a estar muertos o se van a complicar su situación. Así que de este hecho, el señor Botella Caliente tiene que hacer todos los trabajos médicos que sean necesarios para poder al menos tratar médicamente a todos los pacientes. Esa sería toda la intervención. Muy bien. Vamos, Martín. El compañero Jonathan Díaz, ¿y se encuentra preparado? Vamos a obviar ¿Se los 2 encuentra? minutos. Exacto, por Ajá. eso. Jonathan Díaz. Sigamos, no está. Sigue, No Martín. está. Viene Entonces, Esteban. Esteban Villarreal. Buenos datos importantes que menciona la parte querellante sobre presencia de agravantes se caen de su propio peso. Primeramente porque mencioné el agravante de abuso de autoridad, el cual no cabe en este caso porque no estamos hablando de una entidad pública, sino una entidad privada que es una clínica hospital. Y tampoco podemos hablar digamos que él ejerció la profesión por querer lucrar. Hágalo. Sin embargo, porque hay una causa de justificación que se llama estado de necesidad. La clínica hospital Nuevo Amanecer presentaba una ausencia de personal y la verdad había que suplir ese personal, dar como dar, porque ¿qué estaba más en preponderancia? ¿La vida de los pacientes o saltarse el proceso administrativo? Lo que sí le doy a la parte creyente la razón es que la única persona que es responsable penalmente es el director de los recursos humanos de la clínica hospital, quien es el encargado de velar por que los concursantes a las vacantes tengan la información necesaria requerida para ejercer como médico general en dicha clínica hospital. Además, mi cliente no es una persona que carece de conocimientos médicos, los tiene porque estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Si buscamos en el ranking mundial de universidades, está en la 105, el último que se publicó. Además, si buscamos una de las mejores facultades de medicina en América Latina, las tiene la UNAM. O sea, posee los conocimientos generales necesarios para ejercer el cargo que ocupa en dicho hospital. Y si buscamos un responsable penalmente, es sin duda el encargado de recursos humanos del Clínico Hospital Nuevo Amanecer. Eso sería toda mi intervención. Joseph. Buenos días, su señoría, doctora Julia Sáenz. Buenos días a la defensa y a todos los presentes. Para concluir nuestra intervención en este juicio oral, yo, en nombre de la Fiscalía, reiteramos nuestra posición ante este tribunal y solicitamos se imputen cargos al señor Botella Caliente por el ejercicio ilegal de la profesión, delito consagrado en el libro segundo, título octavo, capítulo cuarto, artículo 381 del Código Penal, y con las agravantes número 4, 5 y 6 del artículo 88, situado en el libro primero, título tercero, capítulo séptimo del Código Penal. La conducta delictiva cometida por el joven Botella Caliente atenta directamente al bienestar de los pacientes que acuden a la clínica Hospital Nuevo Amanecer y ha puesto en peligro tanto la vida de esas mujeres embarazadas, así como también la del producto de gestación, al practicar sin experticia alguna la labor de parto y los pasos subsiguientes en dicho proceso. La defensa intenta presentar ante esta sala a un joven con la sola intención de hacerle frente a su situación económica y a la vez prestar servicios humanitarios sobre pretexto de una formación académica en el área de la medicina, el cual no ha sido validado en nuestra jurisdicción, lo que nos lleva a dudar razonablemente sobre la veracidad del mismo. Recordemos que el proceso de convalidación y homologación es el que nos certifica a nosotros que en efecto esa persona cumplió esos estudios y que conoce de la materia. El no tener eso nos pone a dudar, repito, razonablemente sobre la veracidad del mismo, lo que conlleva a un delito y a un peligro
Por eso la Fiscalía quiere hacer hincapié y recordarle a esta sala que los médicos atienden vidas, la cual nuestra legislación reconoce como el primer y más preciado bien jurídico tutelado. Ponerla en riesgo es una falta gravísima, por lo que rogamos a este tribunal imponga la pena máxima para este delito y que sirva como ejemplo a la sociedad para tomarnos en serio el tema de la idoneidad. Por otra parte, finalizo respondiéndole a la defensa, quien está haciendo ver que su cliente está absuelto de una responsabilidad penal. En el caso del servidor del hospital, también hay delitos de tráfico de influencias. Recordemos que entró a trabajar con un documento, un diploma que no está reconocido por nuestra jurisdicción. Que eso sirva como ejemplo a toda la sociedad. Hasta ahí mi intervención. Muy bien. Carlos Arias. Buenos días, profesor y compañeros. Respecto a la defensa, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Carlos. Muy bien. En la primera ronda definimos en qué consistía el delito. El delito de ejercicio ilegal de la profesión es la carencia de los requisitos. Sin embargo, nuestro cliente, como lo muestra el documento que tenemos, tiene el requisito base, que es el conocimiento de la medicina. El pensum académico de la UNAM en su facultad de medicina, observamos que en la segunda fase muestra que el médico va a obtener las destrezas y las habilidades necesarias para desarrollar la medicina. También hay que recordar que no es un simple médico, sino también fue graduado como experto, una especialidad en partos, por lo cual no caería en negligencias al atender los partos. Pedimos se absuelva a nuestro cliente refiriéndonos al artículo 3 del Código Penal, donde establece la intervención mínima de la legislación penal, ya que como se observa, se lee en el documento establecido, no menciona ni una sola víctima, ni un solo daño personal a los pacientes, ni negligencia por su parte. Eso sería toda mi intervención, profesor. Listo, profesora. Muy bien. Entonces, dejen de... Ajá. Perfecto. Vamos ahora a hacer la evaluación. Vamos a llevar a cabo la evaluación de la actividad. Recuerden que ya no vamos a realizar más debate. Nos vemos hasta el día jueves 11 de noviembre. Profesora, Ajá. ¿cómo hago porque no pude ingresar a la reunión y no No, pude ya participar en mi asunto? Reiniero leyó lo que a ti te correspondía, así que no hubo ningún problema. Acuérdense que Ya. aquí no es que se les está quitando, poniendo puntos. A ver, bien, empezamos. Quiero escuchar primero, rapidito, por favor, que ya sé que se acabó la clase, pero vamos a hacerlo a la velocidad del jet. Ustedes saben los parámetros de la evaluación, le damos la palabra a cada uno de los coordinadores, coordinador general y a algunos de los estudiantes. A ver, Carlos, vamos a empezar contigo. Eran Carlos, ¿no? Los coordinadores eran, Carlos, Esteban, Joseph, Martín. Empezamos, Carlos, ¿verdad? Carlos, Sí, Esteban, Joseph y Martín. claro, en general mi grupo y todo, ¿verdad? ¿No? Sí, el debate, todo, rapidito. La verdad es que estuvo muy bien, me gustó mucho lo que viene siendo la dinámica.
me hubiera gustado más un debate con temas en específico, porque como yo le comenté a mis compañeros coordinadores, un debate con un problema donde normalmente solo existe una solución es difícil de llevarse a cabo. Porque ya hay culpa dentro del problema, entonces es difícil proteger a alguien que ya es culpable. O sea, que ya las mismas pruebas, entre comillas, del problema dice que es culpable. Pero después de eso, muy satisfecho con mi grupo, con los demás grupos, pienso que todos se desarrollaron muy bien. En el primer problema, me gustó mucho la dinámica que los dos grupos del primer problema, el problema 44, utilizaron. No se dejaron, o sea, no les dio miedo a hablar, que también es muy importante. Y bueno, la verdad es que muy bien para un primer debate de la clase. No sé si yo te pregunto, ¿eso te ayudó a ti en cuanto a afianzar algún tipo de conocimiento jurídico o no? ¿Solo te gustó como manera de dinámica? Bueno, la verdad es que como jurídico realmente no me ayudó mucho por esto que le estaba comentando. Que ya se había visto y ya tú tenías el concepto. Exacto. Y muy bien, Carlos. Vamos ahora con Esteban. Bueno, principalmente para mí el debate, la organización, yo sí acepto un punto importante y también la forma de alegar, que es lo que principalmente nos ayudó, no solo a tratar los aspectos jurídicos penales, sino a buscar otros aspectos para complementar esa argumentación. Lo único que tengo que decir que fue en contra fue el tiempo, porque tuvimos que suprimir un poco de información. Información importante que hubiera sido para enriquecer el debate, pero no importa. Lo importante es que el desarrollo en general fue muy bueno. Joseph, de último, Martín. Paso palabra. No, mentira, estoy bolizando. Ustedes no ven televisión, por Dios. Profa, a ver, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, que me parece excelente que hayamos hecho esta dinámica, porque eso nos permite a nosotros irnos empapando un poquito de otros conceptos. Yo creo que el que no se vio obligado a buscar cuáles son las fases dentro del proceso, identificar en cuál estábamos nosotros, obviamente, porque todavía se estaba tratando de desligar responsabilidades. Eso nos hace meternos, ¿no? Investigar por nuestras cuentas para a fines de encontrar, cosas nuevas. No sé si en cuanto a jurisdicción, pudimos aprender algo nuevo porque los problemas ya están dados, los hemos visto durante todo el semestre, hemos identificado figuras, creo que en la parte de quienes le toca asumir la del victimario, obviamente sí nos metimos en otros capítulos, en otros libros del Código Penal y eso funciona, digamos que esa es la parte buena, me gusta. Lo malo para mí en esto, pues, en esta dinámica sería precisamente esa, la falta de elementos nuevos que nos permitieran que esto fuera mucho más enriquecedor, que realmente llegaran cosas nuevas, que el tiempo fuera tan limitado. Obviamente estamos en clase, la universidad ya nos establece cuántas las horas y es un grupo bastante grande y hubieron compañeros que no pudieron participar, entonces eso es lo malo. Lo malo. Y lo feo, que obviamente como en todo tiene su dualidad, sus partes buenas y sus partes malas, es que no sentí esa organización. Yo sí soy de los que no me quedo con nada y creo que es bueno hablar en nombre de quienes sienten que porque yo siempre estoy aquí en el Zoom diciendo lo que pienso y no tengo temor de que me vayan a contradecir y me sé expresar y bueno, todos esos adjetivos que los compañeros utilizan para calificarme, les da esa confianza de escribirme al privado y estarme diciendo cosas y preguntándome cosas, entonces siento que no hubo una buena organización. Yo creo que si se designa un coordinador general, se lo dije a Martín también en el grupo que teníamos, él tiene que hacer esa función, esas veces de coordinador general, acatar lo que le dice la profesora, transmitirlo a los coordinadores para que nosotros podamos transmitirlo al resto de los grupos y no se vio eso. Creo que es un punto en el que Martín puede trabajar más porque sé que él tiene grupos académicos aparte que pertenecen a la universidad, entonces fortalecer un poquito eso porque el liderazgo no es solamente asumir una posición, sino saberla asumir, entonces eso sería lo feo, pero por lo demás, bastante bien. Me gustó mucho el hecho de hacer esta dinámica, qué lástima que ya se esté acabando el semestre porque sería excelente poder tener otra.
Vamos a tener una, pero ya no de problemas, pero sí de tema de derecho penal especial. Martín. Bueno, para finalizar, profesora, yo siento que ayudó bastante también a investigar precisamente los problemas que tenían que ver con derecho penal internacional. Hubiera sido bueno también hacerlo desde una parte temática que no fuera tan restrictiva con los problemas y bueno, el resultado se dio y se alcanzó los objetivos. Lastimosamente quedaron compañeros por fuera, que por cuestiones de tiempo, pero en realidad me siento satisfecho porque todo se desarrolló y se alcanzó el objetivo que se había planteado. Muy bien. A ver, quiero escuchar Yanela y hablo yo. Buenos días. Más que todo, yo siento que esto nos deja una enseñanza y un aprendizaje que debemos estar más pendiente de leer. El abogado siempre tiene que leer y analizar, siento yo. Y estar anuente de los temas, pues los temas importantes, por lo menos como dice el compañero Joseph, investigar cómo se da también las fases, cómo uno tiene que entrar, cómo uno tiene que defender más que todo a su cliente, siento yo. Y bueno, ese es lo que yo opino, pues. Lo que tú opinas. Bien. Gracias. Yo quiero decirles, primero yo quiero felicitar a todos los coordinadores y en especial a Martín. Coordinar no es fácil. Es como el profesor. Hay cosas que cada estudiante le dice al profesor y hay estudiantes que dicen, pero dígalo, dígalo, dígalo. No se puede. Yo no puedo decir si un estudiante me llamó el nombre del estudiante. Yo puedo decir, oiga, no, los estudiantes no quieren venir. Por ejemplo, que tuviéramos clase el 2 de noviembre, por ejemplo. Los estudiantes no quieren venir el 2 de noviembre. Pero entonces yo no puedo decir que me llamo Margarita, que no es el caso, pero que me llamo Margarita, que me llamo Mabel, que me llamo Joseph, que me llamo Jorge. No. Entonces, ¿qué pasa? Las coordinaciones no son fáciles porque todas las personas tenemos puntos de vista. Es nuestro derecho emitir nuestros puntos de vista, pero a veces hay situaciones que impiden que todos los puntos de vista se lleven a cabo. Dos, usted me va a decir ahora, ay, ahora está validando porque nos puso a discutir los problemas por lo que ya nos escuchó lo que le dijimos. No. Ustedes saben por qué este primer debate lo hice con ya los problemas que habíamos visto. Porque esa es la realidad del abogado. A veces hay situaciones que el abogado no sabe por dónde agarrar, o ya lo vio tantas veces que dice que ya yo sé, y usted puede ver el caso de un cliente, así sea el trámite de una patente, no necesariamente penal. Y usted habló con ese cliente 1001 vez y tenía todos los documentos y al momento que fue, porque dijo, no, ya eso lo he revisado 20 veces, se le olvidó una hoja. Se olvidó que había un tema que usted debió presentar una mejor evidencia. Nunca hemos visto lo suficiente las cosas, porque cada vez que nosotros leemos y analizamos, advertimos o podemos advertir un nuevo tema. Dos, el mejor abogado no es el que más teoría se sabe, el que más escribió o el que más publicó. El mejor abogado es el que sabe analizar e interpretar las cosas. Porque yo les puedo repetir las teorías y las escuelas de memoria, pero si yo no las sé aplicar de manera que todo el mundo me entienda, entonces perdí el tiempo sentada leyendo 80 teorías y repitiéndolas de memoria. Ese es el primordial mensaje.
cómo nosotros de momento tenemos que buscar cosas que, oye, yo, ¿cómo voy a defender a una persona que ya aquí analizamos que esa persona era culpable? Y nos reíamos en el buen sentido de la palabra, Isela y yo, cuando ella estaba exponiendo. Y yo le decía, oye, Isela, yo te estoy escuchando y estoy pensando dónde puse yo en eso en el problema. ¿Por qué? Porque esa es la vida real. No es que usted va a inventar cosas que son falsas en el proceso, no. Es que usted tiene que advertir, bueno, ¿y ahora cómo puedo demostrar esto? ¿Cómo yo puedo echar por tierra la postura del otro? Le decía a mis alumnas, a mis alumnos, perdón, de la maestría, pero ellos como ustedes, Dios mío, dije, bueno, torcer la ley, porque fue la palabra que se me vino a la mente, exprimir, o sea, tratar de analizar, y me escribieron en el chat del Zoom, mírelo para que vea, profesora, se tuerce pero no se rompe, es decir, lo que yo trataba de explicarles a ellos es buscar. Usted tiene, cuando usted está exprimiendo la naranja para el jugo, hasta lo último, hay algunas que es difícil exprimirla, no tienen jugo, y usted tiene que ver la forma. Eso es en realidad el abogado. El abogado no puede decir, este es mi punto de vista. Y ese es el que prevalece. Y yo tengo la razón en el caso. No, no siga durmiendo de ese lado. Es una alternativa de soluciones, y cuál prevalecerá, la mejor fundamentada y la que convenza al juez, y no necesariamente es la correcta. Bien, jóvenes, entonces que tengan unas felices efemérides patrias, y nos vemos el 11. Acuérdense la práctica que vamos a hacer. Luego de ese 11, nosotros tenemos repaso teórico de la semana del lunes. No me pregunte que el lunes no tenemos clase, ya sabemos que no tenemos clase, pero la semana empieza el lunes, usted tiene clase 17 y 18, del 15 al 26. Y del 29 al 3 de diciembre, que es la última semana de clases, vamos a hacer un debate sobre los delitos que afectan la personalidad jurídica del Estado y América Latina. ¿Qué está pasando aquí en América Latina? ¿Qué está pasando? Cualquier cantidad de cosas. El continente americano entero, el mundo entero está volcado a las calles, pero nos vamos a enfatizar. Todo exacto, el mundo está en crisis, volcado a las calles, todo el mundo, en las potencias, en los países, en todas partes del mundo. Entonces vamos a analizar, vamos a tener el debate, personalidad jurídica del Estado y América Latina. Bien, muchachos, que tengan felices efemérides patria. Hoy cuelgo el de ayer, que me parece que el de ustedes no lo colgué, y este. Dios los bendiga ricamente, los quiero mucho. Amén. Nos vemos, profesora. Gracias. Amén, profesora. Profesora.